Pues hoy vamos a hablar de qué pueden elegir los niños y las niñas. Es un gran tema que yo creo que muchas y muchos de aquí me habéis ido preguntando o a las que os estoy acompañando en sesiones. Es uno de los grandes temas del acompañamiento respetuoso a las criaturas. Entonces me apetecía mucho hablar de ello porque sé que en muchos otros vídeos o en otros directos que he hecho pues estoy hablando de las decisiones, de la importancia de los límites, de cómo poderles acompañar de una forma más adecuada y más coherente y más ajustada, ¿no?, a su etapa del desarrollo. Y entonces me apetecía mucho poder hablar de esta temática, sobre qué dejamos a las criaturas que puedan elegir qué es adecuado, qué no es adecuado. Y bueno, para esto también tenéis el artículo que lo podéis encontrar en la web, que va a salir aquí debajo, y puedes acceder ahí tanto para leerlo como para escuchar este vídeo, y vas a poder complementar un poco todo lo que yo te voy a contar un poquito hoy, ¿de acuerdo? Entonces yo este tema lo he estructurado en varias preguntas que, bueno, podían ser estas como pueden ser otras porque las puedo ir ampliando, ¿no? Pero una de las primeras cosas que yo siempre pregunto o pongo encima de la mesa cuando se trata de acotar, ¿no?, lo que las criaturas pueden elegir y no pueden elegir, es fijarnos siempre en qué etapa del desarrollo o en qué etapa del desarrollo se encuentra tu hijo o se encuentra tu hija. Entonces, esta es una de las grandes premisas. Ya sabéis que soy fan de las etapas del desarrollo en cualquier charla que ofrezco, tanto yo como las personas de mi equipo, las terapeutas y las psicólogas de acompañamiento familiar. Tenemos esta base, ¿no? Para nosotras es muy importante, aparte de mirar la idiosincrasia y la sistémica de cada persona, el entorno en el que está inserida, es muy importante para nosotras conocer en qué etapa del desarrollo está colocada esa criatura en el momento en el que estamos acompañando estas necesidades, ¿no? Entonces, siempre os lo repito, no hace falta que seáis expertos o expertas en desarrollo infantil, para eso estamos algunas, pero sí que es importante tener algunas premisas claras y poder a partir de ahí un poco saber diferenciar qué necesita una etapa, qué necesita otra etapa, qué puedo pedirle a mi criatura en una etapa y qué no puedo pedirle en esa etapa, ¿no? Hace tiempo que estoy preparando un ebook sobre las etapas del desarrollo, y lo vais a tener prontito disponible, todas aquellas que estáis suscritas a la newsletter de acompañamiento familiar este verano. Va a estar listo, así que si quieres tener el ebook sobre las etapas del desarrollo, yo te aconsejo que te inscribas a la newsletter y a partir de ahí pues lo vas a poder recibir para descargártelo en tu casa tranquilamente. Bueno, las etapas del desarrollo, ¿sí? Es muy importante comprender que las criaturas a lo largo de su etapa, de su desarrollo madurativo, de sus varias etapas en el transcurso de su infancia, van adquiriendo cada vez más pues, habilidades y formas de estar en la vida y de colocarse en la vida que les permiten ir madurando. ¿Sí? Yo siempre hablo de que no yo lo nombro, pero yo no he definido este concepto, no me quiero apropiar de algo que no es propio, pero yo sí siempre hablo de que el embarazo humano dura 18 meses y esto nadie nos lo ha explicado, nadie nos explica que las criaturas humanas se gestan durante 18 meses, ¿sí? Porque son 9 meses intrauterinos y 9 meses extrauterinos. En esos 9 meses extrauterinos, la criatura dentro del útero se conforma en su totalidad desde la estructura física. ¿Sí? Todas las personas nacemos, no se nos desarrollan las manos, ni los pies, ni los ojos fuera del útero, ¿no? Lo que nacemos desarrollados en sentido estructural, pero sí que fuera del útero tenemos que acabar de tener un proceso madurativo importante. Este proceso madurativo, que sobre los 8 o 9 meses, cuando acaba el embarazo humano, extrauterinos, ¿no? La criatura empieza a poder reptar, ha empezado durante este tiempo a comprender la lateralidad, ha empezado a comprender que estas cosas que pasan por aquí delante son sus manos y son sus pies, ha empezado a obtener más agilidad para poder coger, para poder pinzar, para poder manipular objetos, etcétera, etcétera. Todo eso que concluye con la llegada del gateo o del desplazamiento, hace de la criatura humana un ser mínimamente autónomo en el sentido de que puede alejarse del peligro o acercarse al alimento. ¿Sí? Y eso es importante porque si estás en contacto con la naturaleza, y si no, pues te lo recomiendo mucho, que puedas observar cómo los mamíferos o los animales que nacen en el entorno salvaje tienen una adaptación mucho más rápida, porque cuando nacen están prácticamente completos, tanto a nivel físico como a nivel
madurativo, porque se pueden poner de pie, si sienten un ruido que les asusta se esconden detrás de la mamá, enseguida se pueden acercar al pecho para lactar. ¿Por qué te cuento todo eso, no? Aparte de porque ya sabes que soy fan de las etapas del desarrollo, porque es muy importante que comprendamos que las criaturas van paulatinamente adquiriendo más hábitos de poder estar en el mundo, de poder comprender todo lo que les rodea, de poder sentir que tienen la capacidad de que ese entorno en el que están inseridas no solo les domine, no solo les envuelva, sino también poder ir participando poquito a poco de ello. Y esto tiene mucho que ver con lo que hablamos hoy, con las decisiones que pueden tomar tus hijos o tus hijas en relación a esta etapa madurativa. Entonces yo siempre aconsejo o recomiendo que en etapas bajas del desarrollo, etapas tempranas del desarrollo, como podría ser hasta los 5 o 6 años, 6, 7 años, estas primeras etapas de parvulario o una primera etapa de infantil, es muy importante que las decisiones que les propiciemos a las criaturas no sean amplias y abstractas. ¿Sí? Una criatura con 4 años, el otro día me compartía una familia que acompaño, me decía, ostras, es que no eran ellos, ¿no? En ese caso, pero me compartían de otra familia que les habían planteado si su criatura con 4 años tenía la potestad de decidir a qué escuela iba con 4 años. ¿Sí? Entonces, claro, hablando de esto, les decía, mira, justamente estoy escribiendo un artículo que habla sobre esto porque es muy importante que tengamos claro que una criatura con 4 años, como podréis comprender, no está capacitada para decidir con conocimiento de causa lo que implica ir a un tipo de escuela o lo que implica ir a otro tipo de escuela. No puede conocer los beneficios de un tipo de educación, de un tipo de pedagogía, los beneficios de otra. No puede comprender qué logística familiar va a ser más adecuada para ir a una escuela o para ir a otra, etcétera, etcétera, ¿no? El problema es que esa otra familia conocida había dejado que esta criatura escogiera y la criatura había escogido algo que la mamá y el papá no estaban del todo de acuerdo con, o sea, no era su primera elección. Entonces, imaginaros cómo esa niña, que era una niña con 4 años, se coloca en un lugar que madurativamente no le toca, no le pertenece. Y muchas veces, ¿qué acaba sucediendo? Que sin darnos cuenta, le acabamos haciendo responsable de las cosas que no van bien en relación a esta decisión. Como tú has querido ir a esta escuela, como tú lo escogiste, como tú habías dicho que, sin tener en cuenta que esa criatura con 4 años no tiene ni de lejos las capacidades para poder sospesar todo lo que implica la decisión que acaba de tomar. ¿Sí? Entonces es muy importante que acotemos, ¿no? Porque una criatura con 4 años está entrando en una etapa de salida al mundo, acaba justo de dejar la etapa de la autonomía, que es la etapa de los esfínteres, la etapa anal, y es una criatura que tiene, fijaros, 4 años de vida, 4 años de experiencia en esta dimensión, ¿no? En esta dimensión terrenal, en esta dimensión terrestre, con lo poco que eso es, ¿no? Entonces, cualquier persona que se quiera llamar experta en cualquier temática probablemente tiene que pasar un poquito más de 4 años en la vida. Y los 4 años de esta criatura sin apenas relación con el mundo educativo, pues es un peso muy poco válido para poder tomar una decisión desde este lugar, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso. En una primera etapa de vida, en una etapa infantil, las decisiones tienen que ser entre 2 o 3 situaciones diversas y las decisiones que se puedan tomar tienen que tener una envergadura que pueda ser sostenible para las criaturas. Por ejemplo, esa niña de 4 años sí puede escoger qué prefiere para merendar, pero no qué prefiere en abstracto. ¿Qué prefiere si quiere una manzana, si quiere unas tortitas con tajín o si quiere un bocadillo de jamón dulce? Estas 3 opciones sí puede escoger. ¿Qué te apetece, cariño, y para merendar? Lo que no puede ser es que le digamos, ¿qué quieres merendar? Quiero un huevo Kinder. Yo siempre pongo el ejemplo del huevo Kinder. Algunas mamás se enfadan siempre con mi ejemplo de los huevos Kinder, pero bueno, es algo como que todo el mundo comprende lo que es un huevo Kinder y la tentación que puede llegar a generar para las criaturas un huevo Kinder, ¿no? Si tu hija de 4 años te pide un huevo Kinder porque tú le has dado esa opción y le has abierto esa puerta para poder escoger y tú no quieres darle el huevo Kinder, limítaselo de entrada. Porque si no, otra de las preguntas que yo siempre pongo en relación a las elecciones, que está escrita en el artículo, es ¿puedes tú sostener
¿Puedes tú sostener la elección que tome tu criatura si se la dejas en abierto? En el artículo pongo un ejemplo real, además, de una familia que ante la situación de movimiento de territorio que tenía su hija mayor, porque había nacido un hermanito pequeño, le propusieron un día al papá, sintiendo que hacía un acto de cuidado hacia esa niña, le propuso que cómo quería ir a la escuela. ¿Cómo quieres tú ir a la escuela? Pensando que le diría, pues no sé, en patinete, en bicicleta o con el coche. Pues ante esa pregunta, esa niña ni escogió el patinete, ni escogió la bicicleta, ni escogió el coche. Escogió una barca, un pincho, una barca de estas hinchables que tenían para ir a la playa en verano y dijo que quería ir a la escuela montada en esa barca. El papá se quedó a cuadros, os podéis imaginar, la mamá otro tanto, porque en ningún momento se hubieran podido imaginar que la criatura escogería eso, pero ¿por qué no se lo pueden, o por qué no nos lo podemos imaginar como personas adultas? Porque eso no entra dentro de nuestras posibilidades, de nuestro conocimiento, de nuestra madurez, de nuestra experiencia en la vida. Pero las criaturas no tienen todo ese recorrido vital. No es que para eso dejen de ser sabias o no sepan cosas, saben muchísimas cosas. La sabiduría infantil puede llegar a ser infinita en la mayoría de los casos, pero no confundamos lo que es sabiduría con lo que es conocimiento. ¿Sí? Una cosa es que conozcamos cosas y que podamos funcionar en relación a las dinámicas establecidas. El conocimiento nos aporta la coherencia interna de saber que para ir a 3 calles en el asfalto no vamos en una barca hinchable. Vamos en una bici, vamos en el coche, vamos en el patinete, vamos andando, pero no vamos en una barca hinchable. Esto, las criaturas, a una etapa muy temprana, no lo saben, no lo conocen, no lo pueden expresar desde este lugar. Su mundo es mucho más global, mucho más fantasioso, y ante cualquier posibilidad de elección, pues la van a tomar. Y van a tomar muchas veces elecciones que a nosotras nos descolocan. Entonces, imaginaros el cuadro que se le generó a ese papá cuando, creyendo que hacía un acto de complicidad con su hija para que estuviera mejor en ese momento de su vida, pues no pudo sostener su elección, no pudo complacer la elección de ir a la escuela en una barca hinchable, y el malestar de esa criatura todavía fue mayor, ¿no? Fue una gran oportunidad de aprendizaje, sí, pero es importante que esta pequeño momento, pequeña situación en la que se encontró esa familia, no la extrapolemos a cosas mucho más mayores. Sí, como lo que os contaba antes de esa niña de 4 años que tenía que escoger a qué escuela debería ir. Entonces no confundamos la sabiduría, ¿sí? Esa capacidad que las criaturas tienen de saber constantemente, de estar conectadas constantemente con lo que necesitan, si no las vamos desconectando, esa Santísima Trinidad de la que os hablaba en el vídeo de la sexualidad, sobre la relación entre el amor, el placer y el sexo, la sexualidad, ¿no? Esa conexión del placer con la vida. Esto es básico que lo podamos ir comprendiendo, porque si les vamos desconectando de estas capacidades vitales del placer, su sabiduría se va a ir en detrimento, ¿sí? Porque les desconectamos de lo que realmente les cuida, de esta capacidad de autocuido, de autorregulación, de estar conectadas con la pulsión de vida, que la pulsión de vida es el amor primero hacia una misma, ¿no? Entonces, cuando el placer de escoger se confunde porque les ponemos a las criaturas una idea de conocimiento que no les pertenece y que no pueden sostener porque no la tienen por etapas madurativas, estamos desordenando todo eso. Una cosa es la sabiduría de que las criaturas sepan lo que les va bien, lo que no les va bien, lo que necesitan, lo que no necesitan, etcétera, etcétera. Pero otra cosa es que conozcan con peus y señales, que decimos en Cataluña, ¿no? Que conozcan de una manera específica lo que les va a ir bien y lo que no les va a ir bien, porque esto no es su territorio, es el territorio de las personas adultas, ¿sí? Entonces es muy importante que las criaturas, paulatinamente, a medida que van creciendo, ese ámbito de elección también va creciendo con ellas. Pero empezamos desde un lugar muy de sentido común, o sea, muy desde que una criatura pequeñita puede tener una capacidad limitada de acceso a varias opciones. ¿Qué nos pasa muchas veces? Que esta es otra de las preguntas que yo planteo a las familias cuando hablamos del tema vinculado a las decisiones, ¿no? Y es una pregunta que las que me seguís o los que me seguís y escucháis vídeos míos sabéis que yo siempre hago y que siempre formulo, que es: ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia en relación a la toma de decisiones? Es decir, ¿qué te dejaban escoger cuando eras pequeña y qué no te dejaban escoger cuando tú eras pequeña?
¿Qué podías decir? ¿A qué podías decir sí y a qué podías decir no? Porque si tu relación con las elecciones, no las elecciones de partidos políticos, que también, ¿no? Sino si tu relación con las elecciones de vida la has vivido como castrante y como censurante, es normal es normal en el sentido de que una de las opciones normales, naturales en la vida, es que decidas que tú esto no lo vas a reproducir cuando tengas hijos y cuando tengas hijas. Entonces, ¿qué sucede? Esos caminos que os contaba una vez cuando hablamos de los límites, ¿no? Si yo me he sentido que en mi crianza se me ha castrado la capacidad que yo tenía de elegir cosas que sí eran adecuadas a mi etapa del desarrollo, como por ejemplo decidir qué pantalones me quiero poner, eso sí lo puede elegir una criatura entre dos o tres, no entre todo el armario, porque puedes estar a -10 grados y tu hijo se quiere poner el pantalón corto de verano. Entonces, entre estos 2 o 3 pantalones yo te puedo dejar elegir a partir de cierta edad. Tampoco hace falta que a los 2 años una criatura elija qué se pone de ropa, a no ser que lo pida, ¿sí? A no ser que lo demande. Entonces, si yo en las etapas del desarrollo, como por ejemplo que una criatura nunca, que tú cuando eras criatura no hubieras podido elegir qué querías ingerir, qué cantidad de alimento tú querías comer. ¿Por qué? Porque cuando éramos pequeños o cuando éramos pequeñas, la comida se ponía en el plato. Y esa comida que se ponía en el plato es la que te comías. Y punto. No había ni opción de ponerte más, ni opción de ponerte menos. Y si no te la terminabas, no te levantabas de la mesa y no te ibas a dormir. O te castigaban, o te la guardaban en la nevera para la siguiente comida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si tú has tenido una relación bastante castrante con tus elecciones en la vida, una de las opciones naturales puede ser que en relación a las elecciones de tus criaturas decidas que no vas a poner límites, que no vas a censurar ninguna de las posibilidades. ¿Sí? Entonces, muchas veces confundimos ese concepto de libertad y de libertinaje, porque al no poner límites a las capacidades electivas de tu criatura en función de su etapa del desarrollo, muchas veces caemos en ese libertinaje, en ese todo vale, en esa amplitud sin límites en la que muchas veces las criaturas acaban sintiendo un abandono. Porque una criatura, cuando hablamos de los límites, y ahora me voy a repetir un poco, pero sabéis que el límite y la vida van asociados. Una vida sin límites se pierde, una unión de dos gametos, un embrión, si no desarrolla ese saco amniótico cuando se juntan las paredes del útero, esa vida no se retiene, se pierde. Por lo tanto, es importante que empecemos a comprender el vínculo que tiene el límite con la vida. Entonces, cuando yo no pongo límites, esa vida, que es la vida de mi hijo, de mi hija, que se está dando en este seno, cuando yo no le pongo límites en función de sus etapas del desarrollo, esa vida puede sentir un abandono. Y el otro día en una charla me vino esta metáfora, ¿no? Y les decía a las familias, imaginaros que ahora te cogen, o me cogen a mí, o te cogen a ti, que estás aquí escuchando, te cogen y te ponen en medio de la sabana africana, en medio de un territorio hostil en el que hay, pues, yo qué sé, leones, hienas, serpientes, etcétera, etcétera, ¿no? En ese lugar, sin una cabaña, sin un techo, sin una valla, sin una protección, yo no sé tú, pero yo no dormiría. ¿Sí? Mi elección de dormir no estaría en el mapa porque estaría tan pendiente de sobrevivir que no estaría relajada en el vivir, no estaría disfrutando de estar en medio de la sabana africana, qué maravilla, ¿no? Qué sueño hecho realidad. Pues eso es lo mismo que le puede pasar a una criatura cuando ante la gran cantidad de elecciones no siente un límite, ante la gran cantidad de elecciones o ante la vida misma, ¿no? No siente un límite, no siente que hay algo que la contiene, que hay algo entre lo cual puede moverse y puede movilizarse. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces por reacción a lo que yo he recibido, por reacción a esa castración en unas elecciones que probablemente eran naturales y adecuadas a mi etapa del desarrollo cuando yo era pequeña, puedo llegar a transformarme en una madre, en un padre, en un acompañante que no coloque esos límites ante las elecciones de las criaturas. Y eso es muy importante de recordarlo, porque al no poner límites, de alguna forma nos conectamos o podemos permitir esa parte de que las criaturas se sientan en abandono. Y esto es básico. Es básico porque toca dos conceptos fundamentales en el momento de que hablamos de las elecciones en las criaturas, que es el concepto de autonomía y el concepto de pseudoautonomía.
Sí, esto también yo te remito que si quieres ampliar este tema te puedas dirigir al live, al directo, al vídeo que tienes aquí en mi canal de YouTube sobre la autonomía, porque ahí me extiendo mucho más en este tema, pero no quería dejar de anunciarlo en este directo porque es importante que tengamos en cuenta que al relacionarnos con las elecciones que toman las criaturas, a veces podemos entrar en estos dos conceptos, en la autonomía, que es esa capacidad de observar las necesidades auténticas de mi hijo o de mi hija ante esta etapa de la vida, sus capacidades y sus deseos, ¿sí? En función de eso yo me coloco como acompañante y doy pie a esta experiencia, o si no lo hago así, todo lo demás es pseudoautonomía, que es la falsa autonomía. Es como los billetes del Monopoly, ¿sí? Son billetes sí, pero son del Monopoly, no sirven, son falsos, ¿de acuerdo? Entonces, esta pseudoautonomía tiene como dos caminos. Uno, que es por exceso, o sea, cuando yo tengo un exceso de autonomía falsa, es cuando yo sobreprotejo a las criaturas. Entonces, en etapas del desarrollo adecuadas no permito que elijan según qué cosas, como por ejemplo, una criatura cuando empieza el instituto debe tener voz para poder decidir a qué instituto quiere ir. Porque está en una etapa del desarrollo, primero, en el que la maduración está llegando a un nivel importante. La abstracción está prácticamente consolidada. La etapa de vida es una etapa preadolescente, adolescente, en el que lo principal para esas personitas, o para la mayoría de ellas, es el vínculo con los iguales y con las iguales. Entonces, al menos le debemos poder preguntar, le podemos poder dar voz y voto. Aunque por distancia, por pedagogía, por movimiento de mudanza, por separación, la logística familiar acabe decidiendo otra cosa, ¿sí? Tendremos que lidiar, perdón, tendremos que lidiar con esa necesidad auténtica que tiene esta criatura, o sea, adolescente, ya en esta etapa, o preadolescente, podríamos hablar, para poder escoger esto. Pero nada que ver tiene esto con una criatura de 4 años. Vuelvo al primer ejemplo que os he puesto. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que esta pseudoautonomía por exceso, este espacio tan pequeñito que les dejamos a las criaturas de elegir, esa sobreprotección, no acabe castrando la capacidad que sí tiene la criatura en según qué etapa del desarrollo. Y por el otro lado estaría la pseudoautonomía por defecto, que sería esto que os contaba antes, que tendría más que ver con el abandono. ¿Sí? Yo me abro de manos y entrego a la vida a esa criatura para que tome decisiones que yo creo, para las que yo creo que ya está preparado o está preparado, cuando probablemente en el fondo muchas de esas decisiones no son potestad de esa criatura. ¿Sí? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que la decisión toca varios temas, ¿no? Toca la libertad, toca los límites, toca las etapas del desarrollo, toca la autonomía, toca mi historia en relación a los límites, ¿sí? Toca el sostener las decisiones que las criaturas tomen, porque si yo no pongo filtros a esa posible decisión, las decisiones pueden ser múltiples y muy variadas, ¿sí? Y después cómo yo sostengo ese no, cuando no lo puedo suplir por otra necesidad auténtica. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Entonces, antes de poder poner encima de la mesa, abrir más o abrir menos la decisión que tú le ofreces a tu criatura, es muy importante que tengamos en cuenta qué es lo que yo quiero obtener cuando le dejo a mi criatura elegir. ¿Qué es lo que yo quiero obtener? ¿Que sea capaz de tomar elecciones en la vida? Vale, esto es una muy buena propuesta o es un muy buen enfoque para acompañar a las criaturas con las decisiones, pero para que la criatura sea capaz de tomar decisiones coherentes en su vida, tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos de los que he hablado hasta ahora. El principal y el más grande de todos es la etapa del desarrollo en la que se encuentra, teniendo en cuenta también los asteriscos. Yo te remito a que te vayas a ver el vídeo de las etapas del desarrollo y que es un vídeo que es una temática que seguiré ampliando en cada uno de mis directos, porque para mí es fundamental. No tiene nada que ver una criatura con 5 años que es hija única, por ejemplo, que una criatura con 5 años que ha tenido 2 hermanitos o hermanitas más pequeñas, porque esas necesidades regresivas, esas necesidades de volver atrás para reafirmar etapas pasadas, esa necesidad muchas veces de volver atrás para reasegurar que lo que mamá y papá me han dado en una etapa anterior me la seguirán dando en una etapa posterior,
son vivencias que una criatura puede tener muy diferentes a otra criatura. Entonces, qué importante poder observar primero a las criaturas, poderlas mirar, poder estar en contacto con esta mirada activa, con esta observación activa, para que poquito a poco nos vayan informando de qué sí están preparadas para decidir y de qué no están preparadas para decidir. De la misma forma que tenemos que tener en cuenta cuando queremos comunicar ciertas temáticas, de qué forma lo podemos comunicar, qué sí están preparadas para sostener, qué no están preparadas para sostener. Muchas veces cuando hablamos de temas así profundos como el tema de la muerte, hay familias que me dicen, pero ¿qué le cuento? ¿Cómo se lo puedo contar? Y yo siempre os digo lo mismo, antes que tú le cuentes algo, pregúntale a esa personita qué sabe de la muerte, cómo lo vive, qué piensa, cuál es su cosmovisión de la vida. Porque si no les decimos que se van a la tierra o que se van al cielo, o que se van con los ángeles o con las nubes o con las estrellas, antes de preguntarles a las criaturas qué opinan ellas, cómo lo ven, de qué forma se vinculan con este concepto tan abstracto para las personas adultas como es la muerte, ¿no? Entonces, démosles la oportunidad de que nos guíen también en el camino. Y eso hace referencia, perdonar, eso hace referencia a ese primer momento que os hablaba de la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento, que nada tiene que ver la conexión profunda que tienen las criaturas con lo que les va bien, con lo que necesitan, con lo que les hace grandes, del conocimiento que las personas maduras tenemos, de tener una experiencia de vida, de estar vinculadas en un desarrollo vital, en un habitar la vida con las rutinas, con los peligros, con las vivencias, con las consecuencias. Por eso cuando hablamos de los límites también yo os decía, qué importante que cuando hablemos de los límites podamos hablar de las consecuencias también. Que un límite no tiene efecto si no tiene una consecuencia. Y esto a las criaturas les va enseñando esta relación, ¿no? Este equilibrio que siempre se da entre lo que ofrecemos y lo que recibimos. Porque las elecciones, al final, la vida es una concatenación de elecciones. Entonces, si queremos brindar una buena vida a nuestros hijos y a nuestras hijas, tenemos que poner mucho énfasis en la forma como les acompañamos a tomar estas decisiones y estas elecciones en la vida. ¿De acuerdo? Bueno, pues hoy lo vamos a dejar aquí. Ya os dije que los vídeos cada vez intentaría tener que tuvieran un formato un poquito más reducido para que fuera un poco más ameno y para que diera tiempo a que pudiéramos mirar más vídeos cuando os ponéis a observarlos. Entonces, el vídeo de las elecciones va a quedar aquí. Sí que te invito, si has llegado más tarde, que te puedas suscribir a la newsletter de acompañamiento familiar, de acompañamiento familiar, que va a salir aquí debajo. Y a partir de aquí pues vas a estar informada, vas a estar informado sobre las actividades, sobre los directos, sobre los artículos, sobre formaciones online. Ya te lo adelanto ahora, van a llegar prontito formaciones online, cursos online para las que estáis más lejos. Y bueno, todo esto pues va a salir a partir de este agosto-septiembre, así que yo te invito a que no te desconectes y que seguimos en contacto. Un abrazo muy fuerte y te espero en el siguiente vídeo. Hasta luego.